Dulce Matos. Por favor, Dulce. Bueno, mi nombre es Dulce Matos y yo soy cofundadora de la organización Arizona Dreamer Coalition, en la cual actualmente soy miembro, y espero representarlos bien aquí el día de hoy. Hace 12 años, una mujer divorciada con 5 hijos decidió tomar un riesgo muy grande: ir a un país donde no conocía el lenguaje, donde no tenía amistades y donde no conocía nada. Esa mujer tenía un sueño simple: ahorrar suficiente dinero para que su hija menor pudiera ser bilingüe. Esa mujer es mi madre. Gracias a ella pude emigrar a Estados Unidos y tuve la oportunidad de entrar a una escuela que se llama Carhagen High School. Mi mamá siempre me dijo que tenía que ir a la universidad, pero por primera vez yo escuché a maestros en la high school, lo que viene siendo preparatoria, decirme: Dulce, tú eres material para ir a la universidad. Y ahí es donde yo tuve el privilegio de ser expuesta a programas de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. Fui participante de este equipo de robótica, donde me abrió mi mente para poder decir: yo quiero ser ingeniero. Yo siempre supe que mi estatus migratorio en Estados Unidos no era normal, pero nunca supe lo que realmente significaba hasta el día que me quise graduar y el día que dije: me voy a inscribir en la Universidad del Estado de Arizona. Tenemos acceso al internet y las aplicaciones ahora se hacen en línea. No llegué muy lejos. La tercera pregunta era: ¿cuál es tu número de seguro social? Entonces ahí fue cuando me desperté y dije: esto es lo que significa ser indocumentado en Estados Unidos. No poder tener acceso a la educación. Gracias a Dios, tenía mentores que me guiaron a poder entrar a la universidad. Estuve ahí y me tardé 5 años y medio en terminar una ingeniería en electrónica. Y era difícil. Muchas veces quise renunciar. No nomás por mi estatus migratorio, sino por cálculos, física, química. Eran materias difíciles. Y por primera vez reprobé una materia que fue casi como el fin del mundo para mí. Pero siempre recordaba a mis maestros y a mi madre todos los sacrificios que hicieron para que yo pudiera estar ahí. Y me pude graduar con un diploma en ingeniería en electrónica. Pero otra vez hubo un recordatorio de lo que significa ser indocumentado. No tenía la posibilidad de obtener un trabajo en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque no tenía ese número de seguro social. Y no importaba que mis amigos tuvieran las mismas calificaciones que yo, que hubieran hecho los mismos servicios comunitarios. Lo que me diferenciaba a mí es ese número de 9 dígitos. Entonces tuve que tomar una decisión en ese entonces. Era autodeportarme, ir a mi país de origen o a cualquier país en todo el mundo y ser ingeniero. Porque yo sabía que soy valiosa, que soy bilingüe y que tengo un diploma en ingeniería. O me podía quedar en Estados Unidos a pelear por los derechos y por las oportunidades que se me habían negado. Es entonces en donde decido hacer un acto de desobediencia civil no violenta, y fui arrestada en las oficinas del senador John McCain para que pudieran pasar legislación pro inmigrante, pro estudiante y pro educación para estudiantes como yo, que habían emigrado a Estados Unidos antes de los 15 años, que no tenían récord criminal y que tenían sueños de seguir con sus estudios
o ir a las Fuerzas Armadas. En ese entonces yo dije, si mi deportación es lo que toma para que legislaciones como el Acta de Sueño sean una realidad, estoy dispuesta a tomar ese riesgo. Y ese riesgo lo tomamos 21 estudiantes. Una desobediencia civil sin precedencia, porque era la primera vez que estudiantes indocumentados se ponían en las líneas, salían de las sombras y ponían todo lo que tenían por esa meta, para poder tener una oportunidad. Ese año el Acta de Sueño se puso a voto 3 veces. Desafortunadamente, por políticas y maniobras en el Congreso, no pudimos sobrepasar una meta que se llama el filibuster, que necesitas a la mayoría del Senado, no super mayoría. En vez de tener 50 votos, necesitaba 60 votos y nos quedamos con 5 votos cortos. En muchas maneras hemos tenido mucho éxito. Tal vez no sea un éxito legislativo, pero hemos tomado algo mucho más importante, que es la oportunidad de compartir nuestras historias. Nosotros, o yo en lo particular, no te puedo decir que tengo dinero y que puedo influenciar la política por medio de dinero. Y la mayoría de las personas que yo conozco están en la misma posición que yo. En aquel entonces, como indocumentada, tampoco tenía el derecho del voto. No podía influenciar a los políticos por medio de mi voz o del voto. Pero muchos de nosotros, a pesar de estar sin documentos, tenemos familiares y amigos que pueden votar. Y es así como nosotros hemos podido influenciar las elecciones. O incluso ir puerta por puerta explicando por qué es importante el voto. Y para nosotros nunca ha sido acerca de los políticos, porque las personas pueden ser corrompidas, pero los ideales, esos siempre se quedan verdaderos. Y para nosotros es importante que la gente no vote por personas, pero por los ideales de ser pro inmigrante, pro educación. Y eso es lo que le explicábamos a la gente. Y en el 2012 se me consideró como una de las personas más influyentes en todo el mundo. Aunque es un gran honor, yo sé que este reconocimiento no es para mí. Era y es para los estudiantes que están pasando lo mismo que yo pasé. Y que aunque yo soy una historia que pudo sobresalir, hay muchos estudiantes que se están quedando estancados. Y han habido casos hasta que estudiantes llegan a depresión y quitarse la vida. Yo vivo en el estado de Arizona. Desafortunadamente se nos conoce como un estado sumamente anti-inmigrante. Y para mí fue poner atención a estas leyes, empezó en el 2006. ¿Por qué? Porque estas leyes empezaron a estar atacando a los estudiantes indocumentados. Y decían, no importa que tú tengas las calificaciones buenas, no importa que tú hayas cumplido con tus requisitos de voluntariado, no importa si tú te has ganado esa beca, te la vamos a quitar. Te la vamos a quitar por no tener documentos. Y aparte te vamos a triplicar tu colegiatura. Y el propósito es de hacer un ambiente tan malo para todas las familias y para los estudiantes, para que nosotros mismos decidamos irnos de ahí. También muchos han escuchado de la SB 1070, donde se dice que se te va a criminalizar por tu apariencia. De que si tú estás escuchando un tipo de música, si estás hablando un tipo de idioma, se te van a pedir tus documentos. Eso ocurrió en el 2010, la SB 1070. Y ahorita no estamos muy lejos de Texas.
Texas tiene su equivalente de la SB 1070, que es la SB 4, que está haciendo lo mismo. Quiere quitar las ciudades santuarios y quiere que la policía actúe como agente de migración y preguntar por los papeles y el estatus migratorio de la gente. Estas leyes son altamente divisivas, crean tensión y realmente no crean una solución. Tienen el objetivo de usar el temor y el miedo para no tener inmigrantes, no nomás en un estado, pero en toda la nación. ¿Cómo se parece Arizona a Estados Unidos? Arizona ha tenido mucho progreso. Muchos de los creadores de leyes antimigrantes ya no están en el poder. Íconos como Joe Arpaio, que es conocido por sus redadas inconstitucionales en el trabajo, por sus redadas que quiere altamente descriminalizar a los latinos. Él ya no está en el poder, ya perdió. Tenemos íconos como la exgobernadora Jan Brewer, que ya tampoco está en el poder, pero también ha dejado un legado en el que constantemente nosotros tenemos que pelear. Un legado donde nos quieren quitar la educación, un legado donde nos niegan derechos básicos como el poder manejar. Esas personas ya no están ahí y eso me da mucha esperanza. Pero también estamos viendo nacionalmente que hay íconos como Donald Trump. Entonces Arizona puede ser un ejemplo para toda la nación de cómo hemos podido quitar a estas personas antimigrantes del poder, y se puede replicar para quitar a Donald Trump del poder. Pero en el transcurso también estamos viendo cómo esto afecta a familias en Estados Unidos. Guadalupe, que radicaba en Arizona, fue una de las caras nacionales porque fue una de las primeras deportaciones. Aquí uno de los temas es de que otras gentes nos clasifican quiénes somos nosotros. Alguien más dice quién es Dulce Matus o todos los estudiantes o las Guadalupes. Nos clasifican como criminales. Nos clasifican como personas que no podemos aportar. Pero eso no es cierto. Todos sabemos que no es cierto. Guadalupe es una mamá, es una esposa, es un contribuyente, pero arriba de todo es un ser humano. Un ser humano que injustamente fue deportado. Y aunque los políticos, los funcionarios electos siempre digan que nosotros somos criminales y lo único que se están enfocando es en deportar criminales, nosotros que estamos viviendo eso sabemos que no es cierto. Ya vimos la primera deportación de un estudiante soñador, que también fue injustamente deportado. Y quisiera decirte que la historia de Guadalupe y de Juan son únicas, que esto nunca ha pasado. Pero bajo la administración de Barack Obama vimos más de 3 millones de deportaciones. Y sería ingenuo decirte que esas 3 millones de personas deportadas cometieron un crimen, porque no es cierto. Y si cometieron el crimen, fue el crimen de querer una mejor vida para sus familias y para sus hijos. También hemos visto los cambios de migración en Estados Unidos. Ahorita ponemos mucho enfoque en poner labels o etiquetas a la gente, pero esto es un hecho. 76% de los foráneos viviendo en Estados Unidos tienen su estatus migratorio bien. El 24% somos indocumentados, que las estadísticas dicen que somos 11 millones que no tenemos papeles. También hemos visto los cambios demográficos.
Se dice que para el 2050 los latinos vamos a ser una mayoría en Estados Unidos. Pero no nomás somos los latinos, también hemos visto un incremento de inmigración de Asia. ¿Qué es lo que sigue? La cara de Catherine Figueroa cuando estaba dando un testimonio en el Congreso, porque sus padres habían sido deportados en una redada inconstitucional hecha por Joe Arpaio. La historia de Catherine tampoco es única. En Estados Unidos tenemos 5 millones de niños menores de edad que tienen por lo menos un padre indocumentado. Entonces, cuando hablamos de inmigración, no es los ilegales contra los legales, no es blanco y negro. Estamos hablando de familias que tienen estatus migratorios mixtos. Estamos hablando de un tema que es muy complejo y que necesita una solución. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Necesitamos activarnos, necesitamos participar. Aquí estamos haciendo una demostración, una protesta afuera de las oficinas de inmigración, donde prácticamente detuvimos a un camión. Ese camión estaba lleno de inmigrantes que iban a ser deportados. Y aunque fuese por un solo día pudimos parar esas deportaciones que están ocurriendo injustamente. Y otra vez, no tendremos el dinero o no tendremos los votos, pero tenemos a nosotros mismos, tenemos a la comunidad y tenemos el poder de organizarnos. Ahora yo tengo un niño, es 3 años. Cuando yo me involucré era porque yo quería un beneficio, porque yo quería poder trabajar y poder seguir estudiando. Ahora yo sigo involucrada porque quiero que mi hijo Benjamín, aunque tuvo el privilegio de nacer en Estados Unidos, tenga también el privilegio de poder no tener que sufrir discriminación. Y no nomás él, pero toda su generación. Y aquí viene el reto. Mi pregunta para ustedes es: ¿quién eres tú? ¿Qué te define? ¿Y qué vas a hacer al respecto? Yo sé que yo voy a seguir siendo voluntaria, voy a seguir compartiendo mi historia, voy a seguir donando para becas y me voy a seguir educando para no usar etiquetas que lastiman a la gente como la palabra ilegal. El reto para ti es de que en 24 horas tienes que hacer algo al respecto. Si en 24 horas, con todo lo que, no nomás con lo que te dije yo, pero todo lo que has aprendido en los últimos días, no haces nada con ello, probablemente no vas a hacer nada. Tienes 24 horas para poner tu granito de arena. Gracias. Gracias, Dulce. Extraordinaria participación. Bien, cedemos el micrófono al doctor Jesús Peña. Doctor, cuenta con 20 minutos. Muy buenos días. Primero que nada quiero agradecer la invitación a UNESCO, a Gobierno del Estado y a todos las personas del UACJ, el college y todos los organizadores. Y también me da mucho gusto compartir la mesa con Dulce, que recuerdo haber leído esta historia en la revista Time en ese tiempo y nunca pensé que te conocería en persona. Y también con mi colega Alonso. Y pues les agradezco mucho por venir. Es un día festivo, pero es un día muy especial, ¿verdad? Que tocara hablar de migración y derechos culturales el 5 de mayo. Y pues no es ninguna coincidencia también que estemos hablando de derechos culturales e inmigración aquí en Juárez, en la frontera norte. Porque cuando me invitaron al foro me dio mucho gusto que el tema fuera derechos culturales. Porque cuando hablamos de migración, especialmente de mexicanos en Estados Unidos, es un tema que no se escucha mucho. Derechos culturales. Mucho se habla de derechos políticos, como los que nos contaba Dulce, ¿verdad? Votar, ciudadanía,
Y también se habla a veces de derechos que pueden ser económicos, ¿no? Como integración laboral. Entonces está el tema de los derechos culturales, que es poco explorado. Entonces me gustaría, como que esta mesa es de políticas públicas para la diversidad cultural, me gustaría empezar ahí. Si me permiten, me voy a poner de pie porque me gusta más exponer de pie. Entonces vamos a empezar ahí con esta cuestión de migración y derechos culturales. Y les confieso que para esta presentación tuve que hacer mi propia tarea y ponerme a ver bien esto de los derechos culturales, porque las investigaciones que hacemos en el COLEF, en el Departamento de Estudios de Población, donde estoy yo, a veces no tocamos este tema de manera directa. Entonces, empecemos por ver la relación de esto que es derechos culturales y migración. Entonces, para empezar, y que todos estamos en el mismo contexto, vamos a ver qué es a lo que nos referimos cuando hablamos de cultura. Y ya que UNESCO está aquí organizando el evento, pues revisé algunos documentos de UNESCO para ver cómo ellos manejaban estos conceptos. Entonces, este es el concepto que ellos tienen en la Declaración de Friburgo sobre Derechos Culturales de 2007. Como ya hay una declaración más reciente en Nueva York de 2016, pero este es un poco más reciente. Entonces, este es el concepto que ellos manejan de cultura. Y vean todo lo que abarca: valores, creencias, convicciones, idioma, saberes, artes, tradiciones, modos de vida, todo lo que expresa la humanidad, el significado de existencia y desarrollo de una persona. Cosas que Dulce ahorita nos estaba comentando en el caso de lo que ella se ha involucrado por su activismo, ¿no? Humanidad y lo que le da significado a tu existencia. Y también otro concepto que quiero compartir con ustedes es el de comunidad cultural, que también viene de este mismo documento. Un grupo de personas que comparten referencias constitutivas de una entidad cultural común y que desean preservar y desarrollar. Ahora, a continuación, les voy a presentar unos datos, pero estos datos se refieren también a estas partes de esta declaración, que ahorita van a ver cómo se van a relacionar. Ahí me llamó la atención el artículo 3 de este documento, que es identidad y patrimonios culturales. Ese es uno de los derechos culturales que tienen las personas, a la identidad y el patrimonio cultural, que es el derecho a que se conozca y que se respete tu cultura. Artículo 4 de ese nuevo documento: todas las personas tienen la libertad de elegir cómo identificarse o no con alguna comunidad específica, sin consideración de fronteras. Y nadie puede ser obligado a identificarse o ser asimilado a alguna comunidad. Vean cómo todo esto resuena en lo que nos compartió ahorita Dulce sobre su experiencia. Y también me encontré este otro documento de UNESCO, que es la Declaración Universal de Diversidad Cultural. Y también me llamó la atención el artículo 3, que es la diversidad cultural como un factor de desarrollo, como un factor positivo en las comunidades, y no solamente de desarrollo económico, como dice ahí, no solamente en términos de crecimiento económico, sino también como un acceso de existencia intelectual, afectiva, moral y espiritual satisfactoria. Entonces no solamente es que los migrantes tienen valor como económico, crecimiento económico, sino que también tener diversidad cultural, tener mucha migración, ayuda a las comunidades también a enriquecerse en otros campos, que no solamente cuánto dinero van a producir los migrantes, o cuántas remesas van a enviar, o de qué van a trabajar allá. Muy bien, ahora a continuación les voy a presentar unos datos que producimos en la encuesta sobre migración en la frontera norte, la EMIF, que hacemos en el Colegio de la Frontera Norte, con apoyo de diversas instituciones de gobierno, entre ellas el Instituto Nacional de Migración, la Unidad de Política Migratoria SEGOV, Secretaría del Trabajo. Y estos datos son para las personas repatriadas, donde los encuestamos cuando las personas están en proceso de repatriación. Ahí tenemos otros encuestadores y tenemos ahí 10-15 minutos para preguntarles algunas preguntas, y estos son los datos que les voy a presentar a continuación. Lo primero es, la primera gráfica que ven aquí es cómo el cruce indocumentado de mexicanos hacia Estados Unidos ha ido descendiendo en el tiempo. Esto de aquí son miles de eventos desde 2003 hasta acá, de personas que llegaban a ciudades como Ciudad Juárez, Tijuana, Nuevo Laredo, y que los encuestábamos, por ejemplo, la central de autobuses.
y les decíamos, oye, ¿a qué viniste a Ciudad Juárez? Vengo porque voy a cruzar hacia Estados Unidos, y les preguntamos, ¿tienes documentos para cruzar? Y decían, no. Entonces esto es lo que se refleja aquí, y vean cómo ha bajado. Estamos hablando de que en 2015 solamente pudimos captar 41,000 casos, cuando en otros años han sido casi 700,000 casos. Entonces esto no es ninguna noticia nueva. Esto viene a confirmar lo que ya sabe mucho, que la migración indocumentada de Estados Unidos está en sus niveles más bajos históricos. Así de sencillo. Es más, si ustedes se meten en la página de ICE, en la página principal dice ahí, ellos hasta lo reconocen, la migración mexicana indocumentada está en sus niveles más bajos. Hasta ellos mismos lo saben, ¿verdad? Aún así, hay este tipo de políticas migratorias restrictivas hacia los mexicanos, cuando esta es la realidad. Ahora, es importante mencionar también que a través del EMIF podemos captar este flujo, porque la EMIF se dedica a captar poblaciones en movimiento, como decía, en la central de autobuses, en los aeropuertos, en otras partes. O sea, nosotros vamos a las casas de las personas a entrevistarlos, sino que captamos desplazamientos. Entonces, esto refleja cómo las personas mexicanas, más bien refleja esto de que hay un problema de inmigración de cuentas a Estados Unidos, es irreal, es ficción. No hay un problema. Eso de que hay que construir un muro porque la frontera están pasando los migrantes y nos están invadiendo, es ficción. Y hasta el gobierno, y no nos crean las estadísticas del EMIF, digo, chequen la página de ICE y verán que ellos tienen los mismos datos. Nada más que simplemente, pues, no sé, no llegan a la Casa Blanca esos datos, no sé. Otro dato que quiero compartir con ustedes. También de la encuesta del EMIF es que también hemos captado cuando entrevistamos a las personas repatriadas, es, como comentaba Dulce, hay cambios demográficos muy importantes en la población indocumentada de mexicanos en Estados Unidos. Uno de ellos lo empezamos a captar en el EMIF cuando los encuestábamos a las personas repatriadas, y empezamos a ver que cada vez nos decían, oye, ¿cuánto tiempo llevabas en Estados Unidos viviendo antes de que te deportaran? Decían, yo 3 años, 4 años. Y empezó a subir. ¿Y cuánto tenías en Estados Unidos? Hasta que empezaron a decir 10 años, 12 años. Entonces, no estaban deportando de estas personas que intentaban cruzar, porque ya no hay muchas. ¿De dónde deportas 2.8 millones de personas si ya casi no hay cruce indocumentado? O sea, puedes tener 10,000 agentes de migración, pero si no hay población a quien atrapar, ¿de dónde los sacas? Entonces son personas que ya estaban viviendo en Estados Unidos. Y vean esto, o sea, en 1995 el 84% de las personas deportadas mexicanas decían que duraron menos de un día en Estados Unidos. ¿Qué quiere decir eso? Que muy posiblemente esas personas los atraparon intentando cruzar. Ahora vean, en el 2015, 8.1. Y vean el crecimiento de las personas que llevan más de un año, 23.8%, cuando acá en el 95 era 5.1. Y de ese más de un año es donde les digo que caben todas estas personas que decían, yo llevaba 14 años viviendo en Estados Unidos. Lo que pasa es que nunca hubo una oportunidad de que yo me documentara, de poder regularizar mi estatus en Estados Unidos. Simplemente que he vivido aquí y pues nunca me han dado la oportunidad. Entonces ese es un segundo cambio importante demográfico en la población mexicana de Estados Unidos. Aquí vamos a verlo en el contexto de las deportaciones en general. Estos son los montos totales que nosotros captamos del EMIF de personas repatriadas mexicanas. Y estas son las personas que llevaban más de un año viviendo en Estados Unidos. En el EMIF, en la metodología del EMIF, el término técnico que usamos es residentes en Estados Unidos. Eso lo usamos para nosotros, para nuestro análisis, pero se refiere a personas que llevaban más de un año viviendo en Estados Unidos, o sea que estaban establecidas en Estados Unidos, que no las agarraron cruzando. Entonces en el AMIF le decimos residentes en Estados Unidos, que son estos, y aquí está el monto total, y aquí está la proporción del monto total de deportaciones. Entonces las deportaciones han bajado, que tampoco es ninguna noticia nueva, pero vean cómo la proporción de deportaciones
subió de estas personas residentes en Estados Unidos. Y esa es ahorita la realidad de las personas que están siendo deportadas. Son estas personas, como comenta Dulce, que viven en Estados Unidos, que están yendo a la universidad, que están trabajando allá. No son migrantes recientes, la mayoría de ellos. Como vean, bueno, la mayoría sí, pero está creciendo mucho en proporción las personas que están deportadas. Entonces, muchas personas hablan ahorita, y en la prensa ves a veces estos títulos, ¿no? De que los repatriados, repatriación, colapso para la frontera norte, o la frontera norte, bomba de tiempo. O sea, que todo el mundo estamos esperando a que deporten a 1 millón de personas y que va a haber un colapso en la frontera. La realidad es que las fronteras están bajando. Lo que sí va a haber, las personas que lleguen deportadas, lo que sí podemos decir con certeza es que va a ser del grupo que vivía en Estados Unidos, residente en Estados Unidos. Y este es otro tipo de persona que nuestras políticas públicas, que es el tema aquí de la mesa, no están preparadas todavía para atender. La mayoría de los programas que tenemos de atención a los migrantes, aquí en Juárez, en Tijuana, Tamaulipas, están orientadas al migrante de acá. Al migrante que a lo mejor pasaba nomás o corta estancia en Estados Unidos, lo deportaban, estaba aquí. Entonces, ¿qué les damos de ayuda? Pues un boleto para que se regresen a su lugar de origen en México. Les damos aquí tal vez algo de comer y su boleto para que se regresen, o algo, posiblemente un trabajo aquí en Juárez. Pero para atender a estas personas de acá, que como se pueden imaginar tienen necesidades muy diferentes a una persona que la acaban de deportar hace un día o dos, sino son personas que tienen toda su vida en Estados Unidos, que tienen su patrimonio en Estados Unidos y que tienen hijos en Estados Unidos. Este es el porcentaje de personas repatriadas por año, 2014, 2015, 2016. Como les digo, nosotros los dividimos en residentes en México y Estados Unidos. Los amarillos son los que llevan más de un año en Estados Unidos, y los de color gris son las personas que fueron deportadas en menos de un año en Estados Unidos. Y vean, en el 2016, el 35% de las personas deportadas dejaron un hijo menor de 18 años en Estados Unidos. Que vean que también se relaciona mucho con lo que Dulce nos comentaba. Son estas personas que sus papás entraron de manera indocumentada y ya tuvieron hijos en Estados Unidos. Y ahí está. Y estas personas se están deportando. Entonces imagínense que una persona llega aquí a Ciudad Juárez y nosotros le queremos ofrecer un trabajo en la maquiladora. Creo que tienen otras necesidades básicas primero antes de darle ese tipo de asistencia. No quiere decir que no sea necesario, pero imagínense estar en esa situación. Llegas aquí y ¿qué tipo de ayuda te gustaría que te diera el gobierno mexicano? Pues primero para ver qué está pasando con tus hijos, ¿no? Tu patrimonio en Estados Unidos. En pocas palabras, es otro tipo de persona migrante que ha ido en ascenso en los últimos 10 años, de persona deportada. Y que todavía no sabemos bien, o estamos aprendiendo cómo atenderlos. Y esa es la realidad. ¿Qué necesitan? Ellos que necesitan, no necesitan un boleto de regreso a su lugar de origen, ellos lo que necesitan es un abogado. Y lo más interesante es que posiblemente necesiten ese abogado, no ya cuando están aquí en Ciudad Juárez, pero lo van a estar antes, cuando están allá en Estados Unidos. Tienen que estar informados de sus derechos, de cómo evitar esa deportación, porque para muchas de estas personas, ya después de la deportación puede ser demasiado tarde, porque ellos no tienen una reinserción a México, es decir, vamos a la reinserción laboral. Ellos quieren reinserción a Estados Unidos. Su vida es en Estados Unidos, su familia está en Estados Unidos. Ellos son otro tipo 5 de minutos, personas por favor, deportadas. Jesús. Gracias. Entonces déjenme regreso acá. Y ese es el reto que ahorita tenemos en las políticas públicas para atender a las personas deportadas. No es la cantidad de personas que nos vayan a deportar, es el tipo de personas. Y de que tenemos que entender que la ayuda que se les va a dar tiene que venir antes de la deportación. Y una manera de hacerlo es a través de organizaciones como la de Dulce, que ellos ya llevan un rato haciendo esto. Nosotros tenemos que acercarnos a ellos, a estas sesiones, y que ellos nos digan qué hacer, que nos den consejos y poder hacer desde México algo por ellos. Esta es la manera de
el reto que tenemos ahorita en hacer políticas públicas para atender a este sector. Ahora, Dulce decía, haz algo en 24 horas. Aquí va a pasar algo importante en 24 horas. El gobernador del estado de Chihuahua va a venir a firmar un acuerdo con UNESCO. Eso va a pasar ahorita en la tarde, a las 5 de la tarde. Van a firmar un acuerdo. Y es en ese tipo de acuerdos donde tiene que reflejarse esto. Esa es la idea de estos foros. De que se vea esta reflexión y que espero que en ese documento que hagan se refleje este tipo de nuevo enfoque de la migración, porque pues es un paso importante de que a nivel estatal desde aquí podamos hacer algo para apoyar a las personas si quieren del mismo estado, a las personas que todos tenemos familiares en algún lado de Estados Unidos, muchos de ellos indocumentados, y que podamos hacer algo por ellos desde una política a nivel estatal. Si se puede, y espero que con la ayuda de la ONU nos puedan orientar para ver cómo podemos hacer, con la UNESCO, pues nos puedan orientar, pues está en el campo, pero más específico, los podamos poder hacer a nivel aquí de Chihuahua, podemos hacer algo para apoyar a estas comunidades. Bien, muchas gracias, señor. Gracias al doctor Jesús Peña del Colegio de la Frontera Norte. Bien, el tercer ponente de esta mesa es el doctor Alfonso Herrera. Poncho, cuentas con 20 minutos. Todavía no corre el tiempo. Nada más que me pongan ahí. Bueno. Nada más que me pongan el PowerPoint. Ese mero. Bien, ¿se escucha allá atrás? Bueno, agradecer también el estar aquí, el hacer posible que estemos todos reunidos, tratando de ver algunas posibilidades en términos de políticas públicas para atención a grupos vulnerados, en este caso sobre poblaciones migradas al norte de México, en específico sobre las condiciones de vida de los indígenas en Ciudad Juárez. Quiero agradecer también a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y al Colegio de Chihuahua, que hace un par de años fondearon con un grupo de investigadores, entre ellos Arturo, un hermano mío, y el doctor Carlos González, el poder llevar a cabo junto con algunos egresados tanto de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y de la UASH esta investigación, apoyados por algunos conectores que trabajaban desde hace muchos años con grupos indígenas, en el caso de Jesús Vargas, y hoy atinadamente el titular de la COEPI aquí en Chihuahua para la atención de la población indígena. Bien, durante el siglo XX, particularmente a partir de la segunda mitad de la población indígena creciente ha venido dejando sus comunidades y regiones de origen para trasladarse a zonas urbanas, buscando paliar las condiciones de pobreza extrema y aquellas derivadas de realidades políticas dominadas por el caciquismo, el despojo y la violencia. La mirada sobre la migración indígena a centros urbanos se ha concentrado en unas cuantas grandes ciudades. Como resultado, la información y los estudios especializados han estado ausentes de los estudios urbanos de ciudades como la fronteriza Juárez. No obstante, conforme estos grandes centros de atracción de migración se fueron saturando y ofrecieron menores oportunidades de mejorar las condiciones de vida, las rutas migratorias de los pueblos indígenas de México fueron ampliándose. El norte del país ofreció entonces una alternativa doble para los planes de migración que se realizan en las comunidades expulsoras de origen, o bien para buscar ir a trabajar en la cosecha de cultivos altamente comerciales, en la industria maquiladora, o cruzar la frontera y buscar internarse en los mercados laborales de los Estados Unidos. En este segundo escenario se encuentra Ciudad Juárez, el centro poblacional más grande del estado de Chihuahua, y que durante la segunda mitad del siglo XX experimentó
experimentó un incesante crecimiento demográfico, tanto por condiciones internacionales, tanto por decisiones locales, desde las crisis económicas de finales de los años 20 en los Estados Unidos, que terminó por expulsar hacia México a cientos de miles de trabajadores migratorios no documentados, al igual que la cancelación del programa binacional Braceros, hasta la implementación del modelo maquilador, que desde los años 60 y ya bien entrados los 90 requirió de incorporar mano masiva de obra local y foránea. Hace algunos años, y de acuerdo al Censo General de Población del 2010, la población asentada en Ciudad Juárez y que se considera como parte de alguno de los pueblos indígenas de México es o era de 15.580 personas, destacando la pertenencia a grupos como los rarámuris, los mazahuas y los mixtecos. Hoy día, en estudios preliminares que se están realizando por parte de la COEPI, se nos dice que la población actual ya es de poco más de 20,000. Los resultados de esta investigación revelarán un panorama de presencia, riqueza y diversidad étnica y cultural mucho mayor a lo imaginado inicialmente. La utilidad de una investigación como la promovida por la CDI y el Colegio de Chihuahua tuvo varios niveles de utilidad práctica. Empecemos por el hecho de la necesidad de dejar de pensar en la frontera con los Estados Unidos como parte de un contexto homogéneo en materia cultural y particularmente en lo referido a la convivencia de grupos étnicos. Para el análisis que sustente la elaboración de políticas públicas, conviene diferenciar a la región de Ciudad Juárez de otras zonas fronterizas. Pensemos la migración indígena a Ciudad Juárez dentro del llamado ciclo de agudización de la pobreza urbana y precarización de la vida urbana. Desde las condiciones actuales del sistema mundo, podríamos pensar que la población indígena residente en Ciudad Juárez, que vive en los polígonos de pobreza, ahora llamados zonas de atención prioritaria, y que forma parte de la población más pobre y con menos derechos a la ciudad y menos derechos culturales por sus condiciones de acceso efectivo a los servicios públicos como el agua, el drenaje, el transporte, los espacios verdes, la salud, la educación, la comunicación, y con respecto a su relación con la autoridad no nos deja nada bueno. En este arranque del siglo XXI ha sido particularmente traumático para esta ciudad, a la contracción económica experimentada en los Estados Unidos desde el año 2001, se han sumado la incapacidad de algunas autoridades para proporcionar servicios públicos suficientes y de calidad, una limitada presencia del Estado mexicano para proporcionar servicios de buena calidad en materia educativa, de salud y de vigilancia fronteriza, y por si esto fuera poco, la variable de las crisis de inseguridad y la violencia creciente que se dejó sentir a partir del año 2007. Economía y presencia de estados débiles y violencia, en este caso del crimen organizado y generalizada, vulneraron los ya frágiles mecanismos de sobrevivencia de miles de familias fronterizas, incluidas por supuesto las de origen indígena. El punto de partida de nuestro diagnóstico señalaba que la población indígena con tiempo de residir en Juárez, así como la de más reciente llegada a la ciudad, habían entrado a partir del año 2000 en un proceso agudo de precarización de sus condiciones de vida, y que la competencia con los sectores más pobres no indígenas de la población por los recursos de sobrevivencia, tales como el trabajo, los subsidios gubernamentales, la filantropía y la beneficencia, podría estarse agravando. Por otro lado, el panorama de la primera década del siglo XXI en nuestra ciudad era poco optimista. Veamos de ahí de la siguiente slide. 1. Crisis de empleo maquilador, pérdida de más de 70,000 puestos de trabajo en la industria maquiladora de exportación y 20% de la planta laboral que trabajaba en condiciones de paro técnico, es decir, de 3 o 4 jornadas laborales pagadas por semana.
2, disminución de los beneficios agregados al trabajo maquilador y supresión de bonos que tenían que ver con una serie de apoyos para el transporte, por la puntualidad, la asistencia y por contratación. 3, numerosos establecimientos comerciales que habían cerrado por la crisis económica y el asedio, los llamados derechos de piso por parte de la violencia y delincuencia organizada. 4, abatimiento del consumismo y crecimiento de una economía informal que ahora reconocemos como una economía de subsistencia, como una economía de la pobreza. Y finalmente se dictamina como acabado el patrón de desarrollo de expansión periférica que había seguido esta urbe. Entramos a una gran crisis de seguridad, pero también a una crisis urbana. Bien, para el estudio lo que nosotros hicimos fue tratar de hacer unas subzonas donde se encuentra la población o las colonias con asentamientos de población indígena en Ciudad Juárez. Y como podemos ver a mi espalda, tenemos en rojo toda la parte del Juárez que nosotros llamamos viejo para la investigación, pero que en realidad es la parte del poniente de la ciudad, sobre todo la parte del norponiente de la ciudad, donde se encuentran algunas de las primeras oleadas de migración en caso de asentamientos indígenas, donde en los años 80 hay un cambio, digamos, en la geografía en la ciudad, y se empiezan a asentar en algunas otras colonias más al sur poniente de la ciudad, y finalmente ya el Juárez del sur oriente, que sería a partir de los entrados ya a la década de los 90, los indígenas que se van a la parte del suroriente, que es lo que estamos llamando los nuevos pobres urbanos, ¿no? Que sería toda esa parte. Bien, ahí están nuestros indígenas ubicados en la ciudad. Así, y dentro de estas colonias se pudieron encontrar a 16 grupos indígenas que viven en la ciudad: mazaguas, rarámuris, eran los que representaban mayor población junto con los mixtecos, después los zapotecos, chinantecos, mixes, otomíes, mazatecos, triquis, mayas, huicholes, tzotziles, zoques, huastecos y chontales. Eso fue lo que encontramos de manera sorprendente cuando datos anteriores de INEGI solamente nos arrojaban la presencia de por lo menos 8 grupos. Nosotros encontramos el doble de ellos a partir de la investigación. Bien, hablemos de trabajo, de subsistencia y algunas cuestiones de economía familiar. La población indígena residente en Ciudad Juárez ha diseñado sus estrategias de subsistencia con una combinación de actividades tradicionales y de manera creciente con aquellas que corresponden específicamente al medio urbano de esta ciudad. Así podemos señalar otro nivel de actividades que diferencia aquellas que se denominan como informales para el mundo de la economía oficial e institucionalizada y aquellas que pertenecen a la economía formal urbana. La población indígena residente se encuentra claramente concentrada en las actividades que corresponderían a la clasificación de no formales y son al mismo tiempo aquellas que están ligadas a actividades, costumbres y saberes de tipo tradicional. Entre el grupo de familias que declararon estar dedicadas a la artesanía, es decir, ubicamos entre artesanos y músicos a 2 de cada 10 familias, y aquellas que declaran actividades de comercio no formalizado, sobre todo los mazaguas, ¿verdad?, que se dedican a comercializar en parques, en los puentes internacionales, en las grandes calles de la ciudad y en las plazas, que ellos representarían 4 de cada 10 familias. Se integra una mayoría de familias que encuentran su sustento económico en actividades como la venta de textiles, cerámicas, dulces tradicionales y alimentos, fritangas, hierbas ligadas a la herbolaria tradicional también.
El abanico de las actividades económicas informales presenta a la población indígena residente tanto ventajas como desventajas. Si comenzamos por las últimas, deberemos estar de acuerdo que la mayor es la incertidumbre sobre la cantidad de dinero que logrará ingresar a la economía familiar. Lo expresaba bien el señor Pedro González, comerciante mazahua de la colonia Granjas de Chapultepec. No hay forma de saber cuánto va a ganar en estas fechas, nos decía. Y también agregaba, las ventas están muy bajas y eso nos afecta a todos. O la también mazahua Silvia García, en los grupos focales nos comentó: una que es informal no vive a gusto, no sabe si tendrá para comer ese día. En ocasiones uno saca 200 pesos, pero 150 se van para invertirle. Ahora bien, frente al predominio de las actividades informales, el grupo de actividades que señalan una creciente incorporación a la economía formal y citadina alcanza cifras importantes. En términos generales se ha encontrado que 3 de cada 10 familias expresan que obtienen su ingreso por ser operadores y operadoras de alguna planta maquiladora, así como para 1 de cada 10 familias cuyo ingreso depende del trabajo de la albañilería. Mientras que el trabajo en la maquiladora incluye tanto a hombres como a mujeres, el trabajo como albañil es fundamentalmente masculino y de manera general tiene características de eventualidad, por lo que no coloca de manera plena a estas personas totalmente en el mundo de la formalidad y algunos de sus beneficios, tales como la incorporación al IMSS y al Infonavit. Adicionalmente, se consideró que la incorporación de algunos miembros jóvenes de la población indígena residente en la ciudad a la maquiladora, las condiciones económicas pudieran no expresar los cambios sustanciales durante años, debido a que en muchos sentidos forman parte de un núcleo poblacional con poco entrenamiento y una experiencia en profesiones típicamente urbanas. Ello los anclará a los escalafones más bajos de la estructura salarial y les impediría la generación de mayores recursos para cambiar sus realidades y sus condiciones de vida. Más lejos aún pensar en generación de ahorros para compra, legalización de sus predios o la mejora de sus vidas. Bueno, les voy a mostrar rápidamente y les voy a comentar sobre las cuestiones que tienen que ver el acceso a los servicios públicos y sobre todo con lo que tiene que ver con el agua y con el drenaje. Prácticamente de lo que ustedes mostrábamos al inicio con la ubicación de los asentamientos o las colonias con población indígena, si ustedes se fijan en este mapa, pues prácticamente están fuera del servicio de agua potable una gran cantidad de las colonias de la población indígena, y que muchas veces el agua se les hace llegar a través de pipas, pero el cuidado del agua muchas veces no es el adecuado, sobre todo en una ciudad donde tenemos pues mucho polvo y los niños cuando los encontramos en el trabajo de campo con problemas gastrointestinales y broncorrespiratorios en su gran mayoría. Esto correspondería a la parte del acceso efectivo al agua potable. También lo que tendríamos sería el tema de la cobertura del drenaje en la ciudad, que también genera muchos problemas en términos de salud y de la higiene. Y el tema de la cobertura de la pavimentación. Si se fijan, aquí es mucho más claro prácticamente lo que nosotros estamos llamando el cuerno de la pobreza en la ciudad. Que sería todo esto, que es donde están ubicados los indígenas y que se están quedando sin accesos. Al no tener pavimentos, pues no tienen derecho a la conectividad, a la movilidad y a la accesibilidad universal en términos de derechos urbanos, ¿no? Entonces, para ir tratando de concluir por cuestiones de tiempo, había colocado una cita de Herminia, ¿verdad?, una compañera de la
colonia tarahumara de la Plutarco Elías Calles, donde ella nos decía: nos miran como burlándose de uno, ya ven que con la mirada uno lo siente rápido, nos dicen India patarrajada, por lo menos que me digan India, en vez de que me digan India patarrajada. Sí me da coraje que me digan así, si me da coraje que me digan así, mucho menos que me digan India patarrajada, que se ve mal, y les digo, lo será su abuela. Cuando hablamos en tarahumara nos dicen que las estamos ofendiendo, y yo les digo que nosotras no las estamos ofendiendo, que nosotras así hablamos, y ya nos dicen, bueno, está bien mientras no nos ofendan. Y bueno, habría muchas de estos testimonios, pero yo cerraría nada más con una lectura muy abreviada sobre la discriminación que está sustentada en el racismo, que marca la cultura mexicana como rasgo tan ominioso como antiguo. Se evidencia en una variedad de prácticas de más o menos intensidad y se añade a los otros elementos de la desigualdad urbana que los pobres y de manera más acentuada los indígenas residentes en Ciudad Juárez padecen. Hay discriminación cuando por razones de origen étnico de una persona el acceso a la educación y a la salud se torna menos eficiente y efectivo, independientemente de lo que pudiera ser una práctica discriminatoria o vejatoria abierta y consciente, que sin duda debe ser reprochada y sancionada. Indirectamente se discrimina cuando no hay protocolos, hablando de política pública, para salvar las barreras lingüísticas y culturales de los alumnos o de un paciente en el caso de la salud. Hay discriminación cuando mexicanos que forman parte de un grupo étnico del país se abochorna o se siente la necesidad de dejar de hablar su lengua materna o de dejar de usar su vestimenta tradicional por las miradas desaprobatorias de otras personas. Y hay discriminación cuando las prácticas de contratación en empresas realizan escrutinios de tipo cultural y basados en apariencias, color de piel o incluso estatura, y rechazan a un solicitante a un puesto de trabajo. La desigualdad urbana es uno de los hallazgos de la investigación, al igual que la injusticia territorial y espacial, como forma de vida urbana entre poblaciones indígenas y no indígenas. La brecha social y digital se amplía por las condiciones de acceso y conectividad, sumadas a la falta de movilidad, iluminación, centralidad urbana, que precarizan a la población indígena y los excluye socialmente de los beneficios e infraestructura de la ciudad. En fin, el acceso efectivo a los servicios públicos es deficiente y estructuralmente debilitado por la ausencia de una política pública que considere a la población indígena de la ciudad como un grupo especialmente vulnerado. Y si me dan la oportunidad, ahí hay rápidamente nada más unas cuantas fotografías. No sé si está por ahí detrás David, para que me ayude nada más con un PowerPoint que estaba ahí. No sé si hay alguien. ¿Habrá alguien acá atrás? Habíamos puesto por ahí otro PowerPoint. Lo que hemos estado tratando de hacer después de que se terminó de hacer la investigación y que entregamos los resultados del informe ejecutivo a la CDI y al Colegio de Chihuahua, lo que realizamos fue algunos brigadeos para atender algunas de las cosas que considerábamos que no podíamos dejar pasar, sobre todo en las colonias tarahumaras, donde los niños estaban presentando problemas porque había una invasión, hay una pandemia de piojos y de una parasitosis. Entonces lo que hicimos fue a través de egresados de la Autónoma de Ciudad Juárez, médicos, veterinarios, odontólogas y de varias carreras de licenciatura y de posgrado, pues acudimos a las colonias, que son estas. Esta es la colonia donde vive Herminia, ¿verdad? Ese es el panorama urbano de la zona del poniente de la ciudad, totalmente sin derechos urbanos, ¿verdad? Con bajos servicios y baja calidad en los servicios públicos. Y bueno, y sería nada más esto, ¿verdad? Ahí nada más los pesaban los chicos, ¿verdad? Los medían, que están por debajo de la media en todo, en peso, en estatura, y el proceso para despiojarlos, que ya era
sorprendente, ¿no? Y desparasitarlos. Algunos de los grupos focales, esta es la escuelita en la colonia del kilómetro 30, ¿verdad?, donde estuvimos haciendo los grupos de discusión y focales. Y esta es la colonia del kilómetro 30. Bueno, muchas gracias y perdón si abusé del tiempo. Gracias a Alfonso Herrera. Bien, pues tenemos 20 minutos para sesión de preguntas y respuestas. Por favor, si tienen alguna inquietud, levantar su mano y se presentan, por favor. Primero José Manuel, luego ¿qué les parece? Dos preguntas y respuestas y otras cosas. Okay. Bueno, muchas gracias. Una mesa sumamente importante. Felicidades a Dulce y a Jesús y a Alfonso. Yo solo dos puntos que quisiera colocar. Lo primero que hemos estado hablando con Nuria Sanz en relación con la información disponible que tenemos para confrontar las construcciones mitificadas que se realizan desde ciertos ámbitos de la política y nuestra incapacidad para hacer que esa información llegue a públicos muy amplios. Esto lo vemos desde la ley 187 de Picker Wilson, 94, cuando se planteaba el daño que generaban a la economía de Estados Unidos los migrantes, cuando toda la información evidenciaba que la inmigración subsidiaba con $10,000 millones anuales en la economía de Estados Unidos. Esto ahora ocurre algo similar. Ayer Rodolfo Rodolfo Zamora nos presentaba una serie de información que nos ilustraba sobre estos escenarios. Pero yo lo que quisiera colocar es que hay dos elementos que tenemos que considerar. Y uno es el tema de la encuesta del EMIF, la encuesta migratoria de la frontera, la del norte y la del sur. Que hay un caudal de información impresionante que no tenemos la capacidad de utilizar. En varias ponencias de este evento se ha señalado. Mi invitación es hacer un llamado a todas y a todos aquellos que les interesa el tema migratorio. La información está en el portal del Colegio de la Frontera Norte, la pueden utilizar, y sería fantástico que pudiéramos, un ejercicio como el que hizo hoy Jesús Peña, confrontar el discurso político con la información que nos muestra la falacia de ese tipo de discursos. Pero no solo, y está la investigación que ayer nos contaba también Rodolfo Zamora. O sea, ¿y cómo hacemos que toda esta información llegue a los grandes públicos? ¿Cómo hacemos la traducción en formatos, en dispositivos? No solo me refiero a lo académico, me refiero también a lo mediático, a las nuevas tecnologías, al arte también, como traducción de esos discursos que hagan posible que esto llegue a grandes públicos para poder realmente generar estrategias, pero no solo en la información académica. Me refiero a cómo hacemos también este proceso de difusión del otro gran dispositivo para confrontar discursos de odio que a veces se generan desde estereotipos. Bueno, yo creo que el otro es el que nos planteó hoy Dulce, cómo hacemos que las experiencias también puedan ser conocidas por públicos mucho más amplios, porque no solo es el dato cuantitativo, no solo de información construida desde los parámetros académicos, también es la posibilidad de hacer visibles experiencias que ellos colocaron de manera muy importante desde el movimiento de los Dreamers, que sigue también desde los otros Dreamers que se han reconfigurado en el caso mexicano. Estarán entonces, hay una necesidad de que podamos también incorporar estos dos dispositivos narrativos y de información para confrontar los grandes mitos. Y el segundo tiene que ver con lo que nos plantea Alfonso, porque efectivamente podemos contar historias muy diferentes de la frontera, de la cultura fronteriza, de los derechos culturales en la frontera, a partir de qué parámetros usamos.
Y creo que lo primero que se empezó planteando hoy es la diversidad de la frontera, la diversidad enorme que conforma estos mundos fronterizos, y que en esa diversidad hay un punto central que nos lleva a lograr reconocer que es muy distinta la problemática urbana en los ámbitos del norte mexicano, de lo que está ocurriendo en la zona serrana, de lo que es muy diferente pensarlo desde los jóvenes urbanos a lo que está ocurriendo en las comunidades indígenas. A mí me gusta a veces hacer una recreación y decir, podemos construir una historia de la frontera contada a partir de Quiliguas, Paipay, Cumiay, Cuchimíes, Cucapá, Yaquis, Mayos, Seris, Guarijíos, Otam, Pima, Rarámuris, Tepehuanos, Mexicaneros, Huicholes, los Rarámuris, los Vascos, Seminoles, y desde ahí, y los del otro lado, nos podemos ir. Y es una historia que todavía hay muchas cosas para plantear, porque ha habido cambios fundamentales, muchos de ellos vinculados con la presencia del narco en estas comunidades. Pero la otra cuestión, y es lo que menos se trabaja, y que hoy Alfonso nos da una idea muy clara, es que en varios estados como Baja California, la mayoría de la población indígena es la población indígena migrante, ¿no? Y están todos estos mazahuas, mixtecos, triquis, otomíes, etcétera, etcétera. Entonces, aquí tenemos que hacer una revisitación más amplia, lo que está haciendo Alfonso, lo que está haciendo Severín en Nuevo León, que ha venido también trabajando con las recreaciones culturales de las migrantes indígenas, pero a lo mejor una propuesta de también repensar estas comunidades indígenas migrantes y estos procesos claramente de racismo que confrontan en estos escenarios urbanos de la frontera. Entonces simplemente quería colocar esos dos puntos, y felicidades, realmente una mesa muy sugerente. Gracias, doctor Valenzuela. Les hacemos la atenta invitación a la audiencia a que después de la mesa permanezcan en sus lugares, porque se va a llevar a cabo la firma del acuerdo de colaboración entre la UNESCO y el gobierno del estado. Por favor. Gracias, buenos días. Muchas gracias por sus presentaciones. Hola. Hola, hola. Hola, hola. Bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sí, muchas gracias por sus presentaciones. Tengo una pregunta para Dulce y otra para Alfonso. Dulce, tú hablaste como de estrategias de movilización política, ¿no? Digamos, convencer a la gente que puede votar de que era necesario votar a favor de las iniciativas que ustedes estaban proponiendo, pero ¿qué otras estrategias podrías compartirnos que hayan utilizado para cambiar la percepción y particularmente la percepción de la comunidad anglosajona, ¿no? Si eso ha tenido un efecto y cómo se percibe ese efecto, digamos, más allá del tema político, el tema de la convivencia entre diferentes comunidades, percepciones y de tratar de reducir la discriminación en algún sentido. Entonces, si tienes estrategias, ojalá pudieras compartírnoslas. Y para Alfonso, quería preguntarte cómo se mantienen o transforman los usos y costumbres de estos grupos indígenas que viven en Ciudad Juárez. Gracias. Bien. Sí. Pues una de las cosas que yo pienso que tenemos como recursos Bueno, ronda de 2 preguntas y luego respuestas y volvemos a las preguntas. Uno de los recursos y armas que tenemos más fuertes como individuos es el poder de compartir nuestras historias. Y nosotros hicimos una campaña que se llama Salir de las Sombras,
prácticamente es muy fácil criticar o atacar algo que no se conoce. Entonces, por mucho tiempo, los funcionarios electos y políticos decían, el inmigrante es criminal, no habla español, no habla inglés, no es bilingüe, no tiene nada que contribuir. Y entonces una de las estrategias es decir, mira, yo soy Dulce Matus, soy inmigrante, soy ingeniera y estas son las contribuciones que yo he hecho. Y pienso que el poder de compartir las historias ha sido uno de los momentos definitivos que nos ha ayudado mucho a nuestro movimiento. Y la otra es de que regreso, voy a sonar repetitiva, pero si analizamos, a veces nosotros medimos el poder y la influencia por medio de dinero o de votos, pero en mi experiencia yo pienso que la influencia es medida en lo que está haciendo la gente ordinaria, común y corriente, así como yo, que se está juntando, se está educando, se está organizando, se está movilizando para poder tener una meta. Para mí el poder y la influencia se determina en qué es lo que le importa a la gente y qué es lo que está haciendo al respecto. Entonces, esto como yo he visto los cambios que han ocurrido, no nomás en el estado de Arizona, pero en toda la nación, ha venido de una comunidad organizada y muchas veces de muchos estudiantes, que espero que muchos de ellos se activen, porque muchos de los cambios sociales que han ocurrido en el transcurso de toda nuestra historia empieza con los estudiantes. Bien, yo traje nada más la versión resumida de lo que quería comentar por cuestión de tiempo. Hay un apartado, yo puedo compartir este documento con ustedes, sobre lazos familiares y étnico-comunitarios, la integración social y la reproducción de la cultura y la identidad, donde vamos explicando algunos hallazgos de investigación que, contrario a lo que pensábamos, son muy interesantes. Por ejemplo, la nueva conformación de la familia, que por lo general en población indígena es familia extendida y ampliada, pues resulta que encontramos que el 80% de las familias ya son familias mucho más compactas, no quiero decir nucleares, pero que ya no son lo que entendíamos tradicionalmente por ampliadas o extendidas, y solamente el 20% sigue correspondiendo a esta conformación tradicional de la familia. Pero ¿por qué digo esto de la familia? Porque es muy importante para la cuestión de los usos y costumbres. Es la familia donde, al interior de la familia, donde se está manteniendo todo el tema del uso de la lengua, de las vestimentas, de la comida, como una forma de cultura de resguardo hacia el interior. Y como son indígenas residentes, indígenas urbanos le llamamos nosotros en la investigación, entonces hacia el exterior, por todo esto que comentábamos y el testimonio de Herminia, pues hacia el exterior están cambiando sus usos y sus costumbres. Pero por ejemplo, sí podemos diferenciar entre los huicholes y los rarámuris como un grupo que está aferrándose mucho a sus usos y costumbres, a sus tradiciones, a todo lo que tiene que ver con lo festivo, con la vestimenta, con lo ceremonial, con la dieta gastronómica y con la lengua. Pero encontramos, por ejemplo, en los mazahuas y en los mixtecos un proceso mucho mayor de adaptación hacia lo urbano, ¿no? Y están mucho más dispuestos a dejar cierto tipo de cosas, aunque esto no quiere decir que del todo, ¿no? Pero bueno, no me quiero extender, pero prácticamente es eso. Gracias. Tenemos tiempo para 2 preguntas más. Había una pregunta ahí atrás. Sí. Llevo el micrófono. ¿Nos dice su nombre, por favor? Teresa Vázquez, del Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte. Una pregunta para Poncho y tal vez para todos los ponentes aquí en términos de las comunidades indígenas que residen aquí en Ciudad Juárez. La mayoritaria evidentemente es la comunidad rarámuri, y yo quisiera preguntar, en otras universidades hay esfuerzos por traer clases de la cultura indígena local
Aquí tal vez ustedes podrían considerar, o no sé, quizás es la pregunta por eso, que se enseñara aquí en la UACJ la cultura, la lengua rarámuri, que es la lengua local, como una manera también de abrir el derecho que tienen a su lengua y a ser reconocidos, ¿verdad? Entonces quisiera que lo contestara. Bien, gracias. Por cuestiones de tiempo debemos responder la pregunta y cerrar la mesa, por favor. Bueno, en cuestiones de bilingüismo yo creo que estamos muy mal. Sería muy buena propuesta que aquí la Autónoma de Ciudad Juárez, que tiene un centro de lenguas con mucho prestigio, pudiera hacer algo al respecto. Aunque ya mayoritariamente aquí los mazahuas son los que tienen la mayor cantidad de población. Pero bueno, sería nada más pues que las autoridades competentes lo valoraran y lo pudieran charlar. Pero en términos de educación pública básica y elemental y media superior, pues sí significa un problema, sobre todo por la cuestión de la burla directa o las formas distintas de discriminación que hay cuando los niños hablan entre ellos su lengua y que sufren este tipo de exclusión por parte de los otros niños o incluso, peor aún, de los propios maestros. Bien, gracias. Pues desafortunadamente se quedan varias preguntas en el aire. Debemos cerrar esta mesa. Agradecemos enormemente el esfuerzo y la presencia de Dulce, Jesús y Alfonso, y les solicitamos que no abandonen sus lugares. En algunos momentos, breves momentos, llegará el señor gobernador del estado de Chihuahua para la firma del convenio Gobierno del Estado con UNESCO. Muchas gracias por su presencia.